hay, lo sé, en qué triste te sientes y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su Este mundo cruel no será para siempre, el mal pronto terminará. Y mi fe en Jesús cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su Hermanos y amigos que nos siguen a través de transmisión, feliz noche para cada uno de ustedes. Agradecemos a Dios porque ha guiado nuestras vidas, nos ha cuidado ya en la mitad de esta hermosa semana. Deseamos que usted y los suyos puedan encontrarse bien. Todos los días oramos por cada uno de ustedes y estamos seguros que los cuidados de nuestro Dios están siendo de lo más visibles en la vida de cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga grandemente. Agradecemos también el tiempo que dedican para dejarnos guiar por un momento en la tarde a través del estudio de su palabra. Así que en esta ocasión vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a estudiar un mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que vayamos a nuestras Biblias al Evangelio según San Mateo capítulo 24. Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículo 12. Quiero leer para ustedes lo que dice la inspiración bíblica, Mateo capítulo 24, versículo 12. Leo para ustedes lo que dice. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vamos a buscar a Dios en oración. Querido Padre, gracias porque tú siempre nos escuchas. Es por ello que con esa seguridad y con esa certeza nos presentamos delante de ti suplicando que por favor en este momento de estudio de tu palabra nos asistas. Sea tu Espíritu Santo el que nos hable y el que nos enseñe y el que nos muestre, el que nos ayude a tomar decisiones que sean para vida eterna. Acompáñanos en este momento, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Interesante el versículo que acabamos de leer, un versículo muy familiar, muy conocido. De hecho, muchos en algún momento lo hemos repetido, nos lo sabemos de memoria, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este versículo es parte del sermón profético que Jesús diera previo a su muerte. Es también como respuesta de la interrogante que los discípulos en el versículo 3 le han hecho a Jesús, preguntando el momento de su venida, y es la respuesta también de Jesús de aquella pregunta, dando de alguna manera, no quizá la fecha que ellos habían pedido, pero sí a través de un evento que habría de ocurrir en la iglesia, tanto en cumplimiento en el pueblo judío antes de la destrucción de Jerusalén, como también cumplimiento
antes de la venida de Jesús en la destrucción final de este mundo. El capítulo 24, versículo 12, que leímos hace un momento, entonces nos dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Analizaremos entonces para nuestro estudio de esta noche algunas palabras claves de este hermoso versículo. La primera palabra es la palabra maldad. La multiplicación de la maldad trae enfriamiento de la vida espiritual de la persona. La palabra maldad viene de la palabra griega anomía. El prefijo a, que significa sin, y nomos, que significa ley. Significa entonces que la palabra maldad entonces significa violación de la ley. O algunos significados que comparto con ustedes: ilegalidad, violación de la ley, y por traducción entonces maldad e impiedad. La siguiente palabra es la palabra enfriar. La palabra enfriar viene de la raíz primaria sujo, de la palabra suje, que significa respirar también. Y la palabra enfriar aquí en el versículo 12 del capítulo 24, sujo, entonces significa, o se refiere, mejor dicho, a la reducción de la temperatura. Es decir, a una persona, es la idea de una persona que la respiración se le está yendo y por lo tanto su cuerpo empieza a reducir la temperatura y a quedarse en un estado frío. Es decir, cuando la persona muere, deja de respirar y por consiguiente empieza a ponerse frío. Es decir, que la Biblia entonces está hablando en este versículo de una muerte lenta de manera espiritual. Es decir, que el versículo 12 habla de un tiempo de apostasía que vivirá el pueblo de Dios. Por eso es que Jesús, hablando de los eventos, sucesos que ocurrirían antes de su venida, habló de un momento de apostasía que enfrentaría la iglesia. ¿Qué es lo que se enfría en la iglesia entonces que Jesús prevé en el capítulo 24, versículo 12 del libro de San Mateo? Mire, quisiera compartir con ustedes al menos 3 cosas a las cuales hace énfasis Jesús en este hermoso versículo. Y por haberse multiplicado la maldad, es decir, el pecado, por haberse aumentado la violación de la ley de Dios, esa violación de la ley de Dios tendría repercusiones no solamente en la sociedad, sino también ¿en dónde? En la iglesia. Mire, pérdida del fervor cristiano. El libro Reflejemos a Jesús, un devocional en el día 26 de noviembre, dice de la siguiente manera: Cristo había advertido a sus discípulos a que la iglesia correría más peligro por causa de este mal que por las persecuciones de sus enemigos. ¿Por cuál mal? El enfriamiento de su iglesia. Juan el Revelador fue una de las personas que empezó a ver cumplidas las palabras de su maestro. Aquellas palabras del capítulo 24, versículo 12, Juan ahora de frente allá en Patmos se entera de lo que está ocurriendo con sus iglesias, y a una de sus iglesias de manera muy particular, a la iglesia de Éfeso, le envía una carta: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Juan ya empezaba a ver los efectos que produciría la apostasía. Y Juan envía una carta de amonestación: tengo eso contra ti, tienes que revivir, tienes que arrepentirte y volver a tu primer amor. De paso, también en su mensaje hacia la iglesia de la Odisea, la iglesia de los tiempos finales, también hace énfasis en su tibieza espiritual, en haber perdido aquel calor espiritual y mantenerse en una tibieza. Es decir, que Jesús lo que está hablando en el versículo 12 en primer lugar es entonces de esa pérdida del fervor, de un enfriamiento. Y cuando una persona se enfría, así como lo vemos con la iglesia de Éfeso y con la iglesia de la Odisea, también nosotros vemos sus efectos en la iglesia hoy.
¿Cuáles son las evidencias de que una iglesia se ha enfriado? Hay una larga lista, pero quisiera compartir con ustedes al menos 4 cosas visibles de una iglesia que, dice el versículo 12, el amor de muchos se enfría, que se está enfriando. Número 1, el amor hacia Dios. Se enfría el amor hacia Dios. Es decir, aquella comunión que se mantiene con Dios se desorienta. El estudio, la oración, la testificación ya no tienen importancia en su vida. Aquellas palabras de Jesús, buscar primeramente el reino de Dios, han dejado de ser importantes y hay otras cosas más importantes, otras cosas que suplen entonces el lugar de. ¿Qué más se enfría? Dice la Biblia, el amor hacia los demás. Y no me refiero a esa parte, como decíamos el miércoles en aquella cita, de que nos hemos convertido en meros moralistas humanos moralistas. No, me refiero al amor que debe existir en la iglesia. De hecho, el apóstol Pablo era una de las personas que insistía en que debían amarse los unos a los otros. Cuando el amor hacia Dios se ha enfriado, el amor hacia el prójimo entonces como consecuencia ya no se siente. Por eso es que Pablo amonestó a la iglesia a que debiera haber un amor entre los hermanos. No se trata de que todos seamos iguales, no se trata de que todos debemos pensar iguales, sino que aunque pensemos diferente, todos tenemos un único fin en común. Y que no puede existir amor hacia Dios y no amar al prójimo, o viceversa tampoco. Cuando una persona, cuando un cristiano, cuando una iglesia se enfría, además del amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo, se pierde ese deseo de servir. El servicio se convierte entonces en una carga que muchos decimos, muchos dicen, no nos corresponde, no tenemos la responsabilidad nosotros de cumplir. ¿Qué más es lo que ve Jesús en el capítulo 24, versículo 12, que se enfría de la iglesia? El deseo de predicar el evangelio. Podremos tener suficiente conocimiento, podremos hablar de tantas verdades bíblicas, pero si no lo estamos compartiendo, de nada sirve. De nada sirve tantos gigas de almacenamiento en nuestro cerebro, en nuestra mente, si de balde están allí y no vamos y lo compartimos. Todos estos son indicadores, son señales, y hay muchos más, pero creo que los que más en la iglesia se ven hoy y que indican que una persona está entrando en un enfriamiento espiritual es eso: su falta de comunión con Dios de forma vertical, de forma horizontal, su comunión, su relación con las demás personas, el servicio hacia Dios y la predicación del evangelio. Deseado de toda la gente, en la página 166 dice que todo verdadero discípulo, todo verdadero cristiano, nace en el reino de Dios como un misionero. No puede haber una vida espiritual fuerte sin compartir el evangelio, porque ello es lo que nos hace, es la razón de ser de la iglesia. Ahora, ese amor que se enfría, que Jesús dice que por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriaría, debe tener una raíz. Y si nos preguntáramos por qué razón es entonces que el aumento de la maldad tiene relación entonces con el enfriamiento del amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo. Bueno, quiero responderle a través de una cita del libro Testimonios Selectos, tomo 3, en la página 114. Dice de la siguiente manera: por cuanto abunda la iniquidad o el pecado, el amor de muchos se enfriaría. La palabra muchos se refiere a los que profesan seguir a Cristo. Están afectados por la iniquidad prevaleciente y se apartan de Dios.
La causa de esta apostasía estriba en que no se mantienen apartados de la iniquidad. El hecho de que su amor hacia Dios se esté enfriando por causa de que abunda el pecado, demuestra que, en cierto sentido, participan de este pecado, de esta iniquidad, pues de otra manera, ella no afectaría su amor a Dios ni su celo y fervor en su causa. Significa entonces que si el pecado, si por el aumento de la maldad, por el aumento del pecado, una persona, un cristiano, una iglesia se ve enfriando, dice Elena de White en el libro Testimonios Selectos, en el tomo 3, página 114, que es porque, dice, el hecho de que su amor hacia Dios se está enfriando por causa de que abunda la iniquidad, demuestra que en cierto sentido participa de esta iniquidad, pues de otra manera ella no afectaría su amor a Dios ni su celo y fervor en su causa. Obviamente, entonces, si la vida de una iglesia, la vida de un cristiano se empieza a enfriar, es porque hay algo dentro de él que lo está enfriando. El enfriamiento espiritual no comienza de afuera hacia adentro, sino comienza de adentro hacia afuera. Me encanta lo que dice. Si se está enfriando, dice aquí, en cierto sentido, es porque participa de esa iniquidad. Si las cosas de este mundo están robando la atención, aquello que nosotros estemos alimentando, ¿será lo que nos fortalezca o será lo que nos destruya? Aquello que nosotros estamos contemplando, aquello que nosotros estamos oyendo, ¿será lo que nos haga más fuertes espiritualmente o será lo que nos dé el toque final? Por ello es que Jesús, hablando de ello, inspirada Elena de White, dice que si el amor de algún cristiano se llega a enfriar en cierto sentido, es porque hay pecados acariciados. Y esos pecados acariciados que hoy, que estamos en tiempo de paz, podemos llamar, hablando espiritualmente, en los momentos de crisis que se avecinan, entonces serán las piedras de tropiezo que nos harán caer y perder el reino de los cielos. Termina diciendo el mismo libro, aún los que profesan estar esperando su aparición no están más preparados para ese suceso que Satanás mismo. No se están limpiando de toda contaminación. Saben, queridos hermanos, que muchos hoy nos tomamos a juego nuestra salvación. Tantos mensajes que hemos escuchado que creo que hasta han embotado nuestra mente. Nos tomamos tan a la ligera el hecho de que hoy nosotros debemos estar eliminando de nuestra vida. Hace unos miércoles atrás estudiábamos esta parte del mensaje que Dios a través del libro de Romanos le envía a la iglesia de Roma. Dice que es momento de que despertemos del sueño. Pero a veces estamos tan dormitados espiritual que nos tomamos tan a la ligera el tema de nuestra salvación. Una salvación tan grande que muchos están dejando pasar. Y que después las palabras del apóstol Pablo, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, pero será demasiado tarde. Por eso es que Elena de White dice en el mismo libro Testimonios Selectos, dice que aún los que profesan estar esperando, dice, no están preparados para ese suceso. Dice, porque no se están limpiando de la contaminación. Todavía estamos acariciando y Satanás está maquinando, está haciendo tantos distractores hoy. De manera que esos distractores, esos pecados, enfríen nuestra vida, enfríen nuestra comunión con Dios, enfríen nuestra relación en la iglesia, el amor hacia los semejantes, enfríen nuestro servicio, enfríen el cumplimiento de la misión. Tan absortos estamos que ello que nosotros
nos esforzamos por alcanzar, muchas veces se están convirtiendo en un obstáculo y no estamos limpiando nuestra vida. Ahora, además de ello, el versículo 12 también nos presenta un momento de prueba para el cristiano. Mire lo que dice el devocional Hijos e Hijas de Dios en un capítulo titulado Animémonos ante la frialdad ajena. Nada más escuche el título, Animémonos ante la frialdad ajena. Dice así de la siguiente manera: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La misma atmósfera está contaminada de pecado. Pronto los hijos de Dios serán probados mediante intensas pruebas. Y muchos, escuche bien lo que dice, y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. En vez de ser fortalecidos y confirmados por la oposición, las amenazas y los ultrajes, se pondrán cobardemente del lado de los opositores. ¿Cuándo es que ocurre entonces esa gran apostasía que Jesús predice en el capítulo 24, versículo 12? Mira lo que dice, que uno de los objetivos de esta profecía de Jesús, de este versículo, es que esta apostasía será un momento de prueba para el pueblo de Dios. Será un momento de purificación. Así como el oro se mete la gran masa al fuego refinador, Elena de White dice que pronto los hijos de Dios serán probados mediante intensas pruebas. Y allí entonces se conocerá quién es de quién. Muchos que hoy resultan sinceros y fieles, en ese momento resultarán ser vil metal. Continúo leyendo el libro Exaltad a Jesús, igual un devocional en el día 23 de octubre, dice de la siguiente manera: cuando Jesús habla de que el amor de muchos se enfriaría, habla de una clase de personas que han caído de un alto estado de espiritualidad. Y mira lo que dice, esta cita me fascina. ¿Dónde están el fervor y la devoción a Dios que corresponden a la grandeza de la verdad que aseveramos creer? Ella responde: el mundo, el amor al mundo y algún pecado favorito desarraigó del corazón el amor a la oración y a la meditación en las cosas sagradas. ¿Dónde están el fervor y la devoción? Dice ella, el amor al mundo y algún pecado favorito desarraigó del corazón el amor a la oración y a la meditación de las cosas sagradas. Qué triste las palabras de esta cita. El amor al mundo y algún pecado favorito desarraigó, dice, del corazón el amor a la oración y a las cosas sagradas. Qué triste que para personas, para una iglesia que conoce tanto, pero que como nadie lee el interior del corazón, nadie conoce qué pecado cada uno tiene que no desarraiga. Dice que el amor al mundo y algún pecado favorito quitó ese deseo de la oración y el estudio, y por lo consiguiente se enfría la vida espiritual. Continúa diciendo: la estima y la suficiencia propia están matando la espiritualidad. Mire que esta cita tiene muchas cosas allí. ¿Qué cosas matan la espiritualidad de un cristiano? Número 1, el amor al mundo. ¿Y qué más? Y algún pecado favorito. Ella misma dice en la misma cita de Exaltar a Jesús el día 23 de octubre, dice: la estima y la suficiencia propias están matando la espiritualidad. Oh, queridos, el orgullo. ¿Cuánto daño le está haciendo el orgullo hoy a la iglesia? Y continúa diciendo: se ensalza el yo y se habla de él. Ojalá muriese el yo. Cada día muero, como dijo el apóstol Pablo. Y dice ella: cuando esta suficiencia propia
orgullosa y jactanciosa, y esta justicia propia, complaciente, compenetra en el alma, no hay lugar para Jesús. Tal es la razón por la cual el Señor puede hacer tan poco por nosotros. ¿Qué cosas hay que nosotros debemos eliminar en nuestra vida? ¿Qué cosas hay que amamos de este mundo? ¿Qué pecados favoritos tenemos en nuestra vida que Dios nos está invitando a cambiar? Además de ello, dice esta misma cita, la estima propia y la suficiencia propia están matando la espiritualidad. La estima propia y la suficiencia propia. Como veíamos en el tema del día viernes, lo único que nosotros necesitamos es vestirnos con el sacrificio de Cristo, aceptar aquello que hizo por nosotros. Además de ello, de la pérdida del fervor cristiano, además de lo que vimos hace un momentito, de un momento de prueba, esa apostasía es un momento de prueba en donde se sabrá quién es de quién. La Biblia también menciona, el espíritu de profecía hace alusión de este mismo versículo, hablando de un zarandeo en el pueblo de Dios. Y leo lo que dice Evento de los Últimos Días en el capítulo 14, dice, habrá un zarandeo. A su tiempo la paja debe ser separado del trigo. Debido a que el pecado abunda, el amor de muchos se ha enfriado. Es precisamente ese el tiempo cuando lo genuino será lo más fuerte. Es decir, que Jesús en el versículo 12 de San Mateo 24 está hablando de un zarandeo que ocurrirá en el pueblo de Dios. Mientras que algunos pierden y niegan su fe por amar a este mundo, por algún pecado acariciado, por ensalzar el yo, dice, es precisamente el tiempo cuando lo genuino será lo más fuerte. Quiero leer lo que dice esta cita del libro Dios nos cuida, que también es un devocional en el día 15 de diciembre. Dice de la siguiente manera: tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado y preparado para el zarandeo, esto se producirá. ¿Cuál es esto? El enfriamiento, la apostasía. En realidad ya ha comenzado, dice Elena de White. Los juicios de Dios se hallan ya sobre la tierra para darnos advertencia, a fin de que podamos saber lo que nos espera. Y me encanta esta parte. En ese tiempo, el oro será separado de la escoria en la iglesia. La verdadera piedad se distinguirá claramente de la apariencia y el oropel. Mire, esta cita me entristece. Más de una estrella que hemos admirado, por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. En ese tiempo, de ese momento de apostasía que habla el versículo 12, que el amor de muchos se enfriará, dice Elena de White, el oro será separado de la escoria en la iglesia. Nuestra vida llegará un momento en el que será probado, así como dice Elena de White, la verdadera piedad, ahora sí. Llegará un momento en donde aparentemente hoy, ¿cuántos no llegamos a la iglesia? ¿Cuántos no asistimos? ¿Cuántos no somos miembros de ella? Pero que dice Elena de White en esta cita que me encanta y que quisiera volver a darle lectura. Dice ella, la verdadera piedad se distinguirá claramente de la apariencia y el oropel. El pueblo de Dios entonces aproximará un momento en donde su fe será probada. Entonces, donde se distinguirá si realmente es oro o, como decía la cita anterior, vil metal. Es un mensaje muy reflexivo, queridos, porque hoy la apariencia personal nos cubre, pero llegará un momento, Jesús proféticamente hablando, el amor de muchos se enfriaría por el pecado. De alguna manera esta crisis que estamos viviendo está probando nuestra fe. Y muchos estamos fallando.
aquel momento que se avecina para el pueblo de Dios será mucho más difícil. No tendrá que ver con una cuestión de salud. Y si hoy estamos transigiendo con nuestra fe, ¿cuánto más no lo haremos en aquel momento? Por eso es que ella dice, la verdadera piedad se distinguirá claramente de la apariencia y del oropel. Y esta parte, como dije hace un momento, me dice, más de una estrella, más de un hermano que tanto hemos admirado, o nosotros mismos, se apagará entonces su luz en las tinieblas. Pero así, dice ella en el mismo libro, Dios nos cuida, como hay hombres que niegan la fe, habrá muchos que se sumarán, como veíamos el miércoles pasado. Así como muchos nieguen, dice Elena de White, su lugar será ocupado por hombres de verdaderos principios cristianos, que llegarán a ser mayordomos fieles y dignos de confianza, que presentarán la palabra de Dios en su sencillez y en su marco verdadero. El Señor obrará de tal manera que los desconformes se separarán de los fieles. Las filas no se reducirán. Los que son fieles y firmes cubrirán el vacío dejado por quienes se distinguen y apostaten. Por eso es que Jesús dijo en el tema del día miércoles que estudiamos, los postreros serán primeros. Aquellos que sean llamados últimos serán hombres fieles. Por eso es que nosotros hoy debemos reflexionar en la condición de nuestra vida espiritual. Llegará un momento en donde nuestra fe será probada y entonces se conocerá quién es oro y quién es vil metal. Querido, ¿tú qué eres hoy? ¿Oro o vil metal? Posiblemente nadie sepa, tú creas, todo el mundo crea que tú eres oro. Pero ¿qué ocurrirá en aquel momento de prueba, en aquel momento de zarandeo? Cuando entonces nosotros seamos probados. El permanecer de pie, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 31, en defensa de la verdad y la justicia, cuando la mayoría nos abandone. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. Esta será nuestra verdadera prueba. En ese tiempo, dice Elena de White, debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Alabado sea Dios. En ese tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Es verdad, hoy no existe un aparato que mida la temperatura de la iglesia. Pero llegará un momento, y de alguien que sí lo conoce. Si hoy tu vida pudiera medirse a través de un termómetro, tu vida espiritual, ¿qué temperatura marcaría? A fin de conocerle, dice que se nos señala la brevedad del tiempo a través del capítulo 24, versículo 12, para que nos estimulemos a buscar y convertirnos a Cristo Jesús. Queridos, se aproxima una crisis espiritual. Y esta crisis es peor que la crisis económica, que la crisis de salud, que la crisis familiar que hoy se enfrenta. Y da la impresión, querida iglesia, que la mayoría de nosotros no estamos preparados. Por eso es que hoy nosotros debemos mirar, elevar nuestros ojos al cielo y pedirle al Señor que reavive nuestro amor, que vuelva a calentarnos, así como le dijo el mensaje a la iglesia de Éfeso: vuélvete a tu primer amor. No permitamos, querida iglesia, entonces, que las cosas de este mundo, el amor a algún pecado, el orgullo, la suficiencia y la estima propia, nos dejen y nos alejen del gran premio, de la gran recompensa que Dios tiene preparado para sus hijos. Que tú y yo podamos ser parte de aquellos que hereden el reino de los cielos. Hoy tú y yo tenemos que darnos cuenta del gran problema que la iglesia corre. Se está en juego la vida eterna o la muerte eterna. Que tú y yo podamos escoger hoy vivir al lado de Cristo Jesús. Quiero orar contigo esta noche para pedirle al Santo Espíritu que nos ayude a que no seamos de los que se enfrían,
sino de aquellos que perseveran hasta el fin. Oremos. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Permite que tu Santo Espíritu reavive nuestro amor, nuestra pasión por ese evangelio que un día conocimos. Prepáranos para ese encuentro contigo y permite que no seamos parte de aquellos que solamente seamos vil metal, sino que seamos oros para honra de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Feliz noche. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad, no dudes, vendrá el buen Señor, su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad pronto nuestro Rey.